Señores pasajeros, este es el vuelo JA026 de JetSmart. Bienvenidos a un nuevo episodio de Plan Antártica. En esta oportunidad viajamos hasta el norte de Chile. Tomamos un vuelo de 2 horas hasta Antofagasta para ir a bucear al sector de la isla Santa María. Decidimos hospedarnos cerca del centro de Antofagasta, para el día siguiente levantarnos temprano y juntarnos con Francisco Lira de Antofagasta ProDive. Nunca nos habíamos visto en persona, estábamos expectantes, esperándolo para comenzar esta nueva aventura juntos. El sector de la isla Santa María está ubicado a unos 45 kilómetros de Antofagasta, por un camino que está pavimentado casi en su totalidad. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio de Plan Antártica. Esta vez nos trasladamos hasta el norte, Antofagasta, para la revancha. Ahora sí, estuvimos aquí hace casi un año atrás, pero las condiciones no estuvieron nada buenas, el agua estaba un poco verde, dijimos, un lugar tan precioso como este se merece un mejor capítulo, así que aquí estamos para la revancha, para un nuevo episodio de Plan Antártica. Sí, recibimos la invitación de Francisco para conocer un nuevo punto que descubrió aquí en la isla, así que esperemos que esta vez sí las condiciones nos acompañen y podemos sacar un buen video para mostrarle fielmente cómo es Isla Santa María. Deseenos suerte y comenzamos así. Miren lo que encontramos, el famoso camarón Nemo. En el año 2018, un buzo fotografió a esta especie junto a una actinia, tal como Nemo en su película. Llamó tanto la atención de la comunidad científica, que ese mismo año se organizó una expedición masiva llamada Buscando al Nemo chileno, que convocó a escuelas de buceo de Piura en Perú hasta Puerto Montt en Chile. Bueno, mi nombre es Francisco Lira. La isla Santa María es una proyección de tierra que se adentra hacia el mar y es una de las zonas que más se acerca a la corriente de Humboldt. Entonces podemos tener agua más clara, podemos tener biodiversidad marina que no la tenemos más tan apegada a la costa, y aquí podemos encontrarlo con un corredor bioceánico de cetáceos. En ciertas condiciones podemos avistar peces luna, el mola mola. En este sector de aquí, en este como remanso que encontramos, tenemos viviendo un par de rayas águila. Bueno, y las condiciones geográficas de la zona son ideales para buceo en paredes verticales, ya que caemos inmediatamente desde donde fondeamos a 12 metros de profundidad y luego tenemos bosques verticales que ayudan para que se vayan formando condiciones ideales de vida, muchos colores, qué sé yo, bosques de Lesonia. Hoy día tenemos un bonito día, tenemos aguas claras, venimos saliendo de una mini marejada, así que vamos con todo a ver si es que las condiciones se dan como para que podamos hacer una experiencia bonita y se puedan llevar un bonito recuerdo de Antofagasta. Se viene el buceo nocturno. En el proceso reproductivo, el macho puede abrazar a la hembra por 24 horas o incluso mucho más, en lo que se conoce como abrazo nupcial. ¿Sabías que los peces también duermen? Como no tienen párpados, lo hacen con los ojos abiertos. Y a diferencia de nosotros, los peces no alcanzan fases profundas de sueño y mantienen suaves movimientos de sus aletas para no ser arrastrados por la corriente.
Anoche volvimos cerca de las 12 de la noche, recién a cargar baterías, a respaldar todos los videos que hicimos y bueno, nos tentamos y nos pusimos a revisar algo. Ya amanece sobre Antofagasta y comienza el segundo día. Y adivinen qué. Morín, buenos días. Segundo día de buceo. Vamos por el obelisco. Arriba. Estoy grabando. Segundo y último día de buceo aquí en Antofagasta ProDive. Francisco nos había hablado de un punto que encontraron hace poco que se llama el obelisco y quiso dejarlo para hoy porque las condiciones se ven bastante mejor, el agua está más calma, esperemos que la visibilidad también así lo esté y llegó el momento de ir a conocer este punto. Yo tengo un interés especial también porque sé que en este lugar existe una especie de gorgonia que es diferente, que es de un color rojo, con unos pólipos un poquito más chiquititos y se espera que en este lugar podamos encontrar una pradera un poquito extensa. Así que ojalá que los encontremos, que las condiciones nos acompañen y que obtengamos buenas fotos para mostrarles. Ya chiquillos, hoy día segundo día de buceo, contento de tenerlo aquí, que vengan a compartir un poquito y para que puedan mostrar las maravillas que tiene la Perla del Norte. Vamos a hacer dos buceos en la misma zona, uno va a ir dirigido hacia uno de los lugares más bonitos que tiene la isla Santa María, que nosotros le llamamos el obelisco, porque es un pináculo que nace desde los 42 metros de profundidad hasta los 15 metros de profundidad y se puede apreciar una riqueza biológica muy amplia. Y además que la vida en esa zona como que se estratifica por profundidad, uno puede ver diferentes estratos de diferentes especies que van marcando el obelisco. Bueno cabros, saludos por la Antártica, pónganle bueno. Los vamos a ir navegando desde los 15 metros por una pared que va a estar a nuestra izquierda. Luego vamos a llegar a una punta y vamos a tener que pegarle un salto a mar abierto de alrededor de 30 metros más o menos hacia una roca que está separada del borde de la costa. Y desde esa roca vamos a saltar directamente al obelisco. Ya es un buceo largo, yo creo que es un buceo de nivel intermedio, no es un buceo para personas que recién estén partiendo. La profundidad máxima que vamos a alcanzar va a ser 28 metros, entre 28 y 30 metros, de eso no deberíamos pasar de los 30 metros. La pradera de gorgonias que podemos apreciar en esa zona se encuentra entre los 22 y 25 metros de profundidad, entonces más de eso no deberíamos para que bajar. Aquí los esperamos en Antofagasta como Antofagasta ProDive para que vamos a bucear y tener una experiencia y aventura juntos. Y Morín, ¿objetivo cumplido? Objetivo cumplido, logramos bucear por fin aquí en Isla Santa María en Antofagasta. Ahora nosotros nos vamos a revisar todas las imágenes para ver si le hacemos honor a este bello lugar. Sí, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguir nuestra cuenta en Instagram. También tenemos TikTok. ¡Chao! Logramos sacar el Zodiac del agua, rompimos cuerda y todo, pero estamos listos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal la pasaron? ¿Estuvo bueno el vuelo? Gusto. No estuvo bueno, estuvo súper movido, habían turbulencias, pero eso no es culpa del capitán ni de ella.